Bueno, ya de regreso en Tertulia Con y como habíamos ofrecido, ya tenemos con nosotros al doctor Rubén Pérez Silva, abogado de la Universidad de Carabobo, profesor de Derecho de esta Casa de Estudio de la Universidad José Antonio Páez, fundador del Tren Venezuela y vocero de este foro que se va a llamar ¿Es la dolarización una solución a la ruina del país? Lo hemos traído para hablar del tema de la dolarización y viene acompañado con un cuarto bate, el doctor Francisco Contreras, economista, doctor en prospectiva y previsión, profesor también de doctorado en Ciencias Económicas y Sociales de nuestra ilustre Universidad de Carabobo. ¿Por qué este tema está agarrando fuerza y la gente lo está viendo? Esta mañana veía en las redes sociales un cajero que uno metía su tarjeta y le estaba dando dólares. Ojalá llegáramos a eso ante lo que es la moneda, respetando nuestra moneda nacional, nuestro bolívar, pero tiene que equipararse, ya verán los especialistas, por eso los trajimos a ellos para hablar cómo será este proceso de la dolarización, una solución en ruida del país. El tren lo ha venido trabajando mucho y dejo en principio a la palabra al doctor Rubén Pérez Silva para que establezca cuál ha sido el proceso que ha dedicado el tren a trabajar sobre la dolarización y por qué se llega a la conclusión en una fecha tan importante para hacer este taller o este congreso para hablar del tema de la dolarización. Bueno, buenos días, muchas gracias, Manuel, por la invitación, Francisco, que hoy lo vamos a oír con su docta palabra en este tema. Mira, nosotros creamos el movimiento Tren Venezuela, que es talleres de reconstrucción nacional. A finales del año 2010 comenzamos las consultas con una cantidad de personas y nació el 12 de marzo del año 2011. Y desde entonces pues venimos rodando por el país con un solo objetivo, la reconstrucción del país. Para nosotros, lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace casi 7 años, ¿no? Es que había un proceso por el cual, sobre pretexto de instalar una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo modelo, etcétera, etcétera, se estaban destruyendo todas las instituciones y eso iba a traer graves consecuencias como lo previmos desde entonces. Entonces nosotros pensábamos que lo que había que hacer de aquí en adelante era prepararse para reconstruir el país. Había un equipo destruyéndolo y había un equipo preparado, había que preparar el equipo para comenzar la reconstrucción. Estas cosas no se hacen por milagro, no se hacen con varitas mágicas, se hacen definiendo estrategias, planes, programas, y eso era lo que para nosotros había que hacer. Hemos hecho un trabajo bien intenso sobre muchos temas, hemos abordado muchísimos temas en el seno del tren, grandes discusiones, eventos, congresos, seminarios, hemos recorrido medio país, nos hemos reunido con mucha gente y bueno, creemos que hemos hecho, digamos, un aporte importante para esa tarea tan compleja y tan difícil que va a ser la reconstrucción de Venezuela. Uno de los temas que abordamos con mucha profundidad desde el principio, con mucha inquietud, era el tema del empobrecimiento brutal de la gente, que hoy en día sobrepasa el 84% de la población venezolana, de acuerdo con los estudios en COVID. El tema de que la moneda, que es el símbolo representativo de la bonanza de una economía, de la salud de una economía, venía cada vez en retroceso, que venía perdiendo toda capacidad, que era lo que a su vez alimentaba este proceso de empobrecimiento hasta llegar a este estado en que ya no hay mucho que explicarle a la gente de qué significa la devaluación y qué significa la inflación, porque la gente no es que lo sabe, es que lo sufre día a día en este proceso en el cual la moneda ha perdido todo punto de referencia y todo valor. Yo le comentaba, y lo digo a manera de anécdota, Manuel, le comentaba a alguien hace 2 días, le pregunté a una muchacha en un supermercado, le dije, ¿qué haría usted con 132.500 bolívares? La muchacha me dijo, no, nada, no puede comprar nada. Bueno, no sé, a lo mejor, no sé, un caramelo o algo así. Eso es todo lo que usted puede comprar. Me dijo, sí. Bueno, sepa que yo con 132.500 bolívares en el año 1971, en este mismo país, me compré una casa de 400 metros de terreno, de 200 metros de construcción, en el Trigal Sur, de estreno, nuevecita, acomodada, con garaje, con patio, con todo eso. Eso me lo compré con 5.000 bolívares inicial, con 25.000 bolívares en 60 meses y con 92.000 bolívares en un crédito a 20 años. Esa era la Venezuela que teníamos. Este proceso, entre otras cosas, destruyó el crédito, porque nadie... ¿Cómo alguien va a dar crédito si lo que está dando el crédito al día siguiente vale menos y cada vez vale menos? Entonces destruyó, y eso acabó con las posibilidades que tuvimos nosotros, Manuel, tú también lo lograste, Francisco, todos los que nos están oyendo que ya de cierta edad, logramos a través de esa circunstancia poder tener una vivienda. Entonces, el tema de la dolarización surge ante la imposibilidad de encontrar fórmulas
tradicionales que han funcionado en otros países, eso es verdad, para recuperar la economía. El problema es tiempo. Hay un estudio que acaban de presentar un grupo de muy brillantes economistas, entre ellos Santos, donde ellos se dedicaron a estudiar 61 países que habían sufrido graves crisis económicas para determinar en esos países cuáles se habían logrado recuperar y en cuánto tiempo se recuperaron. Y esta cifra es realmente algo que produce una gran mortificación. En el caso de Venezuela, ellos estiman, de acuerdo con toda la experiencia, que si se cambia el gobierno, primera condición, porque el gobierno no quiere cambiar su política, que si se adoptan las medidas indispensables para lograr una recuperación, se firman acuerdos con el Banco Monetario Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, para traer capitales que permitan mover el aparato productivo del país. Si se adopta, entre otras cosas, esto no lo dicen ellos, esto lo digo yo, si se adopta el dólar como moneda nacional, que permite parar el proceso, la sangría inflacionaria la para en seco y la devaluación se acaba en un mismo momento, las bondades las conoce todo el mundo. Si se adoptan programas de reinstitucionalización del país, si se estimula el aparato productivo, o sea, si se hacen las cosas en 10 años, Manuel, vamos a tener el nivel que teníamos en el año 2003. Bueno, eso es una maravilla, ese buen pronóstico, y me imagino que todo esto se va a profundizar en este gran evento. Ahora, doctor Francisco, ¿quiénes son los invitados? Usted forma parte justamente de los panelistas, y cómo está configurado la organización del evento. Bueno, hay invitados expertos extranjeros que vienen de tener una amplia experiencia en procesos de dolarización en Ecuador, como es el doctor Dávila, como es Francisco Celes, y otras personas que también tienen, vamos a decir, un rango de categoría mundial en materia académica, como es Steve Hanke, y tenemos pues también participantes nuestros acá, de la región y de Venezuela. Eso, vamos a decir, tenemos una actividad que va a ser rápida, intensa, de unas 4 a 5 horas en un día, que nos va rápidamente a poner en auto sobre todo lo que es un proceso de dolarización y cuáles son los efectos positivos de la misma. Podríamos decir que Venezuela, cualquier cifra que el público tenga ahorita en mente de lo que es el valor de cualquier cosa en el mercado negro, divídalo por 4 y ese sería el valor que tendría en una economía estable. Es decir, escuchen, cualquier precio que ustedes tengan de un bien en el mercado negro, usted lo divide por 4 y ese es el valor o el precio en una situación de economía estable. Bueno, eso es un tema interesante, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, vamos con el dólar. Vamos a hablar de una tasa de canje. Si nosotros utilizáramos lo que es una estrategia de paridad de poder adquisitivo que consiste en igualar la tasa de canje según la inflación acumulada en Venezuela desde abril del 2003, que fue la última vez en la cual hubo libre conversión de divisas. Si usted toma la inflación del mundo y la nuestra y nosotros ajustáramos el tipo de cambio, ese tipo de cambio en este momento no sobrepasaría el valor de 180.000 bolívares. Es lo que le estoy diciendo a la gente, que cualquier valor que usted consiga en el mercado, divídalo por 4 y es el precio que tiene el control y la asfixia regulatoria y la emisión irresponsable de dinero en este momento. Eso me obliga a hacer una pregunta de ver la verdadera factibilidad del proceso de dolarización en Venezuela a muy corto plazo, con algunos argumentos que usted hacía. Ahorita que nos encontramos en un proceso de campaña electoral para las elecciones presidenciales, que podría haber una posibilidad de cambio de modelo, es factible, y hay algunos candidatos que han abordado el tema también de la dolarización. Hubo un tiempo que nadie hablaba del tema, ya empieza a masificarse el tema. ¿Cómo cae esa noticia de actores políticos que están de acuerdo con la dolarización? Sí, nosotros estamos repitiendo en Venezuela la experiencia de lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador, el proceso para llegar a que se implementara el dólar como moneda nacional tardó aproximadamente 6 años. En 6 años arrancaron de cero, un grupo de pioneros, de visionarios, arrancaron tal como ocurrió con nosotros aquí, que tenemos ya más de 5 años en esta campaña, que hemos hecho una cantidad de eventos, que hemos discutido el tema. No es un tema de improvisado, no es un tema ni mucho menos, ni tampoco de sabio, porque buscamos todas
el respaldo de expertos en ese tema para saber si era cierto que eso era factible en Venezuela. Hace aproximadamente 3 años se hizo una pregunta en una encuesta que se hizo y el resultado fue desalentador. Pues, el 70% de la población decía que no. Hoy el 67% en la última encuesta que se ha hecho hace un mes dice que está de acuerdo con la dolarización. Entonces es un problema de necesidad frente a la magnitud de la crisis que está hecha. La gente no encuentra una solución a la mano. Hemos hecho este planteamiento en diferentes instancias. Hemos reunido con empresarios, con comerciantes, con expertos, con economistas, con gente que pueda ayudar en este proceso. Y hemos hablado con gente del mundo político. En el mundo político siempre hay mucha resistencia. En la historia de Ecuador, los grandes opositores fueron los grandes empresarios y los políticos. Bueno, ya vamos a ver cómo esa resistencia puede cambiar y vamos a continuar hablando con el doctor Rubén Pérez Silva y Francisco Contreras sobre este importante tema de la dolarización y cómo usted lo percibe para que le cambie la vida de este proceso de la economía que nos tiene en esta severa crisis. Ya regresamos con mucho más en Tertulia Con.